Entonces voy a pasar la palabra al coordinador Gilvar Müller de Oliveira. Gilvar es profesor asociado a la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene una maestría por la Universidad de Konstanz de Alemania y doctor en lingüística por la Unicamp. Actualmente coordina la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo con 25 universidades en 16 países dedicadas a las investigaciones de las diferentes facetas del multilingüismo. Muchas gracias, buenos días, buenas horas para quienes nos ven por internet. Es un placer nuevamente estar aquí y continuar con este eje número 1 sobre ciencia plurilingüe, el portugués y el español en la ciencia, y continuar entonces en los temas que se han discutido el día de ayer. Nosotros tenemos las estrategias para el futuro del monolingüismo y el plurilingüismo, incluyendo un modelo de investigación científica que pueda representar a nuestras sociedades y nuestros pueblos. Quiero pedir a los participantes que por favor se mantengan dentro del tiempo establecido para poder tener la posibilidad de discutir al final de esta sesión. Entonces inmediatamente voy a pasar la palabra a nuestra colega de Argentina, doctora Fernanda Weigel, que ha hecho contribuciones importantes en la sociología de la producción científica en América Latina. Doctora Weigel, por favor, con usted la palabra. Del CIRC, la invitación y por supuesto estar en esta mesa con colegas tan queridos y tan respetados, así que voy a restringirme muy bien, espero, a los 10 minutos que necesitaríamos para cada intervención, y comenzaría, yo creo que en este momento se está viendo la presentación, nada más que no está al comienzo, pero da la impresión que se escucha bien, ¿no? Quizás, Mario, vos me podés confirmar. Sí, muy Gracias. bien. Gracias. Entonces, un poco en continuidad con lo que hemos escuchado recién de Rodolfo y también en la continuidad de, yo diría, quizás de 8 o 6 meses que venimos conversando sobre el informe de Ángel Vadillo, que ha sido un informe muy importante porque ha puesto un hito dentro de las discusiones que veníamos teniendo en los últimos años sobre la hipercentralidad del inglés y las preocupaciones que tenemos por el plurilingüismo y la bibliodiversidad también, ¿no? Entonces, simplemente aquí lo que pretendo plantearles es que, evidentemente, desde por lo menos 20 años, la preocupación por la hipercentralidad del inglés como lengua científica está presente, pero de alguna manera nos faltaban investigaciones concretamente empíricas que pudieran mostrar, bueno, qué es lo que hay más allá del inglés, si es que hay algo más allá, o en qué medida tiene incidencia el inglés y cuál es la verdadera incidencia del inglés en el mundo de la ciencia, en un mundo complejo y diverso, ¿no? Y yo acá simplemente señalo algunas iniciativas, vamos a decir recientes, aunque algunas son de los últimos 7, 8 años, pero que van mostrando, acá pongo el primer evento, creo que fue el de julio, donde empezamos a conversar los primeros hallazgos de Ángel Vadillo en el informe, pero si ustedes ven otras iniciativas que podríamos mencionar, está la iniciativa Helsinki sobre el multilingüismo, el foro FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia que crea Claxo en 2019, y también la recomendación de ciencia abierta de UNESCO que se aprobó finalmente en noviembre del año pasado. Creo que en estos distintos hitos queda bastante claro que el debate global sobre la pérdida intercultural que significa el crecimiento de las publicaciones únicamente en inglés y la desvalorización del libro realmente se ha convertido en un problema fundamental no solamente en el sur, no solamente en América Latina, en Iberoamérica, sino también en muchos países del norte. Yo creo que Francia particularmente ha tomado con mucha fuerza la problemática del multilingüismo y de la bibliodiversidad. Entonces les decía, la recomendación de ciencia abierta, por ejemplo, plantea con claridad la necesidad de que todos los mecanismos hacia este movimiento que cada vez toma más fuerza y el proyecto de la ciencia abierta tengan en cuenta la importancia que tiene la producción que se publica en las lenguas locales, porque esa publicación en lenguas locales también define completamente la posibilidad de que esa ciencia tenga relevancia local, ¿no? Y relevancia social, por supuesto. Entonces, muy
rápidamente, pero para poder después formar parte de la discusión. Decía que en América Latina, la primera pregunta que hemos hecho en las conversaciones sobre el informe de la OEI de Ángeles, bueno, ¿es verdaderamente hipercentral? Nadie duda que la hipercentralidad del inglés se manifiesta con fuerza y está empíricamente comprobado en las bases de datos que podríamos denominar de corriente principal. Eso no está en tela de juicio, sabemos que además el portugués tiene un lugar aún más marginal que el español, pero en América Latina la pregunta amerita, porque nuestra región tiene un conjunto de repositorios, un conjunto de bases indexadoras y de sistemas de indexación de antigua data, que han hecho un esfuerzo muy grande. Yo acá menciono los principales, ¿no es cierto? Latindex, Redalic, Cielo, Biblat, que como sabemos Biblat además es la conjunción de clase y periódica que nacen ya en los años, a principios de los años 70, y tenemos realmente una cantidad de producción que se publica en español y en portugués y que aparece en estas revistas que no solamente no son consideradas en esas bases de datos mainstream porque mayormente no están indexadas en Scopus o en Web of Science, sino que además tienen poca visibilidad porque los sistemas de evaluación se han orientado y refuerzan definitivamente la publicación en inglés, la publicación o los indicadores de ese tipo de bases de datos. Entonces, quisiera mostrarles algunos datos de los relevamientos que venimos haciendo de las bases indexadoras. Empiezo por, a ver si en esta tabla, yo no sé si el cursor se está viendo en este momento, pero esta tabla simplemente compara el total de los artículos, cantidad total de artículos de la base completa de Scopus y de Web of Science, y en español, y esto es lo que marcaba también Ángel en el informe, ¿no? En español estamos en la primera fila, ¿no? En Scopus tenemos 373.419 artículos, es un punto y medio del porcentual total, y 270.632 artículos en Scopus en español. Ahora, en una base de datos en la que nosotros hemos trabajado, bueno, de hecho va a estar Abel un poquito más tarde en conjunto y gracias a la colaboración de Cielo y Redalic, en el proyecto Oliva pudimos generar una base de datos que se construye sobre la base de resolver esos solapamientos de muchas revistas comunes que hay entre Cielo y Redalic, y finalmente tenemos 345.000 artículos. Acá no hablo de total de documentos porque la base de Oliva tiene 1 millón de documentos, pero si sacamos solo los artículos son 790.000 y 345.000 en esta base son en español, o sea el 43,70% de las revistas, de la producción de las revistas indexadas en Cielo y Redalic. Biblat tiene una proporción muy importante de artículos en español, 344.666, es decir, casi el 60% de su producción. En cambio, el portugués, como vemos, además de tener un lugar mucho menor en Scopus y Web of Science, tiene un lugar importante, el 32%, ya estoy en la segunda fila, en Cielo y Redalic, en Biblat una menor proporción, pero donde tiene realmente una participación muy importante es en la referencia, como mencionaba recién también Rodolfo. Cosecha 1.255.000, bueno, ahora son un poco más, ¿no? De artículos, no hablo de documentos, sino solo de artículos con información de idioma. Realmente hay una parte muy importante que proviene de Brasil, y los artículos en portugués son 531.981, o sea, casi 5 veces respecto de los artículos disponibles en Scopus. Acá sí no están considerados los solapamientos que pudiera haber con Scopus o que pudiera haber con otros, y este es el gran trabajo y el gran desafío que nos presenta la posibilidad de trabajar con la referencia, que es verdaderamente un enorme acervo y una federación de repositorios que tiene muchísimo potencial en este proceso de ciencia abierta. Me gustaría hacer una pequeña mención en los 5 minutos que me quedan a lo que es el desarrollo de libros también. Un fenómeno que es internacional es que la producción de libros tiene un predominio de las ciencias sociales y humanas, y que además en general se publican en los idiomas nativos, ¿no? O lo que en América Latina más propiamente sería un idioma nacional, ¿no? Más que nativo.
Y me gustaría mencionar UNAM Libros, que ha llegado a la fecha a publicar 1.400 libros en acceso abierto, disponibles gratuitamente, lo que hoy se llama acceso a diamante, ¿no? Sin pagos ni por publicar ni por leer, y en su mayoría están en español. Cielo Libros, que incluye 1.516 libros de acceso abierto, de los cuales 1.383 están en portugués y 125 en español, y a la inversa de lo que vemos en la colección de Cielo, en Brasil sobre todo, que crece bastante la participación del inglés, en el caso de los libros hay solo 8 libros en inglés. Yo creo que otro de los grandes acervos de producción de libros en América Latina y en Iberoamérica, porque es para toda la producción que hay en español y en portugués, es Claxo, que entre 1967 y 2021 podemos encontrar 1.559 libros con un esfuerzo enorme de digitalización y de puesta a disposición de la producción latinoamericana. Entonces, para ir terminando, volvamos a cuál es el problema principal por el cual parece que el mundo científico se restringe al mundo de las bases de datos más de corriente principal, en donde por supuesto esta producción está completamente marginalizada. Uno de los aspectos principales, si no el principal, tiene que ver con el sistema de evaluación de cada uno de nuestros países. En la mayoría de los países latinoamericanos tenemos sistemas nacionales de categorización. No conozco tanto la situación de España y Portugal, por eso no hablo de esos sistemas científicos, pero en América Latina la mayoría de los sistemas nacionales de categorización tienen indicadores de evaluación de las publicaciones, en las cuales la publicación siempre es lo más importante, que están totalmente atados al factor de impacto y otros indicadores o índice H, pero fundamentalmente que tienen que ver con el impacto de las revistas de este circuito mainstream. Entonces, si nosotros tenemos a los investigadores impulsados con todos los incentivos y recompensas a hacer la publicación en ese tipo de revistas y la publicación en inglés, definitivamente es muy difícil que todos estos otros circuitos, que todas estas otras producciones, y que me permito señalar que la producción, por ejemplo, indexada en revistas de Cielo y Redalic, no representan exclusivamente producción de ciencias sociales. La mitad de las 1.720 revistas que tenemos compiladas en el proyecto Oliva, Cielo y Redalic, son de ciencias de la salud, de ciencias naturales exactas. O sea, tenemos una producción diversa disciplinarmente publicada en estas revistas. Lo que nos falta ahora es encontrar el modo y generar el modo de integrar todas estas bases de datos. América Latina tiene un gran desafío en ese sentido, y generar indicadores de evaluación que muestren esos otros mundos de producción que existen en estos idiomas y al mismo tiempo impacten en la visibilidad, pero sobre todo en la legitimidad en los sistemas de evaluación. Así que por eso planteo al final cómo abrir la discusión sobre también la publicación nacional y las lenguas locales, promover políticas de traducción para las publicaciones simultáneas en varios idiomas, y una política de apoyo financiero a las revistas universitarias de acceso diamante, que es también un fenómeno y una discusión que se está dando a nivel internacional, particularmente en Europa con la coalición S. El grafiquito que ustedes ven aquí, o este dibujito a la izquierda, es simplemente la propuesta de hacer como una suerte de rueda de la fortuna y dar vuelta a todas las formas de prestigio y a todas las formas de producción científica que existen en Iberoamérica, y comprender la importancia que tienen, ¿no? Las que se publican en los idiomas locales, las que se publican en inglés, porque nadie está pretendiendo que se deje de publicar en inglés, pero que exista realmente una política científica y de evaluación plurilingüística. Así que muchísimas gracias. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muchas gracias, doctora Fernanda. Esta rueda de la fortuna sintetiza las recomendaciones y acciones en esta área conforme lo colocado aquí en la mesa, y resalta la importancia de discutir la falta de proporción en los artículos de portugués en general en relación a los que están indexados en las bases mainstream, y preguntarse por qué esto sucede en nuestra discusión. Voy a pasar la palabra entonces a la profesora Tayane de Oliveira de la Universidad Federal Fluminense, y que en sus múltiples estudios ha contribuido para el campo de la audiometría
Ella ha creado el Latin Metrics, que es la conferencia de altimetría de América Latina, y política de comunicación científica que está involucrada en nuestra discusión. Profesora Dayana, muchas gracias. Gilvan, es un placer para mí estar en esta conferencia. Me gustaría agradecer la invitación por estar componiendo esta mesa tan importante para pensar en las estrategias futuras para la ciencia, principalmente a partir de perspectivas del multilingüismo a plurilingüismo. Me gustaría el apuntador para pasar los slides. Lo que voy a presentarles ahora son algunos datos de estudios sobre la COVID que provienen de países iberoamericanos y latinoamericanos para discutir algunos puntos que tienen que ver con el multilingüismo y ciencia abierta. La crisis sanitaria ha revelado 3 deficiencias urgentes. Primera es que el acceso de ciencia no puede ser cerrado. Necesitamos urgentemente pensar en el acceso abierto y asequible para todos. El otro punto que ha sido discutido y colocado en evidencia en este periodo de pandemia es el oligopolio editorial científico y los impactos de este oligopolio para la circulación del conocimiento, principalmente de países que no hablan inglés. Números científicos han resaltado cuántos sesgos geopolíticos y lingüísticos existen en la presencia de estas revistas, de estas empresas, de estas compañías que dominan los circuitos de producción editorial científica. En este sentido, voy a presentarles algunos datos que no están enfocados únicamente en bases de indexación, como fue colocado aquí por Fernanda anteriormente en la mesa ayer. Sabemos cuánto ver estos datos a partir de las bases de indexación acaba de generar un bias lingüístico. Entonces es importante traer datos más amplios. En este sentido, yo escogí la plataforma, la Dimensions, que es una plataforma que no recoge datos a partir de las revistas que son indexadas en bases de datos, sino del identificador del artículo. Como en América Latina y en Iberoamérica, nuestra presencia todavía no es tan significativa, a pesar de que los datos que se presentaron anteriormente de producción de investigadores latinoamericanos y iberoamericanos, a pesar de ser importantes en las revistas indexadas, todavía necesitan de más avances. Necesitamos discutir más aún la presencia de esa producción iberoamericana y latinoamericana en estas revistas. Y aquí, cuando comparamos la producción a partir de datos científicos, a partir de esta plataforma Dimensions, con las imágenes de indexación de Web of Science, vemos y conseguimos identificar aquí en el gráfico donde está el morado, verde y naranja, identificamos que en la parte morada está en la parte de los Dimensions, que es que más o menos el doble de la Web of Science y también Scopus. Considerando el primer punto presentado en el contexto sobre las urgencias de ser debatidos en relación al acceso, la primera investigación que se hizo fue identificar los tipos de acceso abierto, los tipos de formatos de acceso que existen en este conjunto de datos. Y lo que nosotros conseguimos ver es que existe una presencia bastante amplia de una vía dorada. ¿Qué significa esto? Es un tipo de producción donde los derechos autorales son de la revista y no del autor. Y esto hemos hecho un movimiento intenso por una vía verde, una vía donde los derechos de los autorales permanezcan con el autor para que él pueda depositar estas investigaciones científicas y los resultados de las investigaciones en repositorios, ampliando aún más la posibilidad de circulación de esta producción científica. Cuando comparamos a través de esta vía verde con el acceso cerrado, nos damos cuenta de que aún existe una cantidad grande al acceso cerrado y que necesitamos traer esto como un punto de debate para las discusiones cuando hablamos del acceso abierto a la ciencia. A partir de una visión más de los datos de investigación sobre América Latina, para entender el tema de la diversidad lingüística,
Yo también recogí los datos y pude percibir la existencia de un poco más del 77% de producción en inglés. ¿Y eso qué representa para nosotros? Eso muestra que hay una cantidad de más de 25% de la producción o un poco menos del 25% de producción en otros idiomas, un 13% en portugués y menos del 9% en español. Y cuando vemos estos números de otros idiomas, vemos que hay una diversidad lingüística muy grande, incluso con lenguas indígenas. Pero ver estos datos no es suficiente. Tenemos que entender que estos datos representan otras evidencias que muestran que nuestra ciencia latinoamericana, en este caso, circula, aunque se produzca en portugués o en español, es referenciada por otros países, en otros países. Entonces podemos ver la situación de esa producción científica en países hispanohablantes, en países que hablan portugués, anglófonos y también asiáticos. Este es un dato que muestra que la circulación del conocimiento tiene que ser presentada a partir de otros indicadores. Y considerando que la ciencia no circula solo en el circuito científico que va más allá para otros espacios y que nuestra propuesta de producción de conocimiento es dialogar con toda la sociedad, surge esa agenda de impacto social muy latente últimamente y que viene intensificándose durante la pandemia. Esa circulación amplia de la ciencia en otros espacios nos lleva a datos que muestran que estos estudios latinoamericanos en portugués y en español son referidos también por los medios en rojo, en las redes sociales en azul, el azul más oscuro Facebook y el celeste en Twitter y también referidas en políticas públicas. Entonces tenemos que pensar esas otras esferas, esos otros circuitos de circulación del conocimiento científico para más allá del conocimiento académico. La ciencia abierta, ya como se comentó, viene siendo un movimiento de movimientos muy importante para pensar la forma como producimos conocimiento. El conocimiento tiene que ser libre para que las personas lo utilicen y que lo difundan en varios espacios, en diferentes contextos, sin restricciones legales. Y durante ese periodo de emergencia sanitaria global, los científicos están llamados a publicar rápidamente los resultados de sus investigaciones. Eso consiste en este movimiento de la ciencia abierta. Pero hay que pensar, ¿la ciencia abierta para qué sirve? Cuando pensamos en la apertura de datos, pensamos también en algo que tiene que ver con la soberanía de datos y con las comunidades que producen conocimiento. Aquí traigo un estudio de una investigación con comunidades en diferentes países para tratar de entender cómo esas comunidades entienden este movimiento de apertura de datos de investigación. Y los resultados son muy interesantes. En África del Sur, las comunidades entendieron esta apertura como un proceso de expropiación colonial de su mismo conocimiento. En Kirguistán, los profesores y los niños observaron este movimiento de apertura de datos con miedo en función de las historias de autoritarismo en el país. Y en Argentina, esa apertura se ve también con cierta cautela, porque los movimientos sociales prefieren preservar sus datos por miedo a persecuciones políticas. Entonces hay que saber cómo y a quiénes abrir. La transparencia tiene que estar ahí, pero hay que traer esto a las discusiones.
Y podemos identificar dos abordajes distinguidos o diferentes. Uno que es más normativo administrativo, que piensa la ciencia como algo universal, estándar, trayendo algunos valores como la aceleración, la reproductividad, replicabilidad y transparencia. Y hay otra perspectiva que habla de la democratización, justicia social, igualdad, y que son valores importantes para se discutir en América Latina. Y cuando hablamos de justicia social, ¿qué justicia social tenemos si no vemos el y el plurilingüismo existente en los países iberoamericanos? El 0,01% de la producción iberoamericana simplemente está hecho en lenguas indígenas. Entonces debemos pensar y avanzar en esa discusión, principalmente con las comunidades vulnerables con relación a la pandemia y también con problemas de desinformación. Algunas consideraciones. Es importante traer esa dimensión de la circulación del conocimiento y pensar que las políticas de multilingüismo tienen que estar en base a esa circulación del conocimiento. Hay que reconocer cada vez más la diversidad, la bibliodiversidad y también la diversidad lingüística existente en América Latina. Y debemos pensar el impacto social para más allá de los indicadores, pensar en la responsabilidad social que nosotros, instituciones científicas, tenemos junto a la sociedad y cómo construir conocimientos en la sociedad. Es así como la ciencia abierta se muestra como un camino posible para más allá de los indicadores numéricos. Y aún así tenemos que pensar en modelos que recuperen y que fortalezcan esta democratización del conocimiento y se convierta en justicia social multilingüe. Muchas gracias. Muchas gracias, Diane. Esas consideraciones de que la ciencia no puede más estar cerrada, sino abierta, nos muestra también indicadores interesantes sobre la posible vía verde, que los derechos autorales permitan que la producción esté en múltiples repositorios. Destaco la idea muy importante de que la ciencia no circula solo en los medios académicos, sino en varios medios sociales, y tenemos que considerar esto con mucho cuidado para tener esa visión crítica y democrática sobre los movimientos o este movimiento de movimientos a partir de la producción científica. Ahora, desde Buenos Aires, invito a Mario Albornoz del OCTS, que tiene la palabra. Buenos días, gracias Silván. Saludos a todos. Para mí es una satisfacción participar en este panel y en este seminario tan importante por su temática y con tantos colegas muy relevantes. El tema que se nos ha propuesto para esta mesa es el futuro del español y el portugués en la ciencia. Este tema, desde mi punto de vista, es un tema complejo que involucra aspectos lingüísticos, aspectos culturales, aspectos sociales, etcétera, pero que además puede ser abordado desde la perspectiva de la política científica, que es la perspectiva que yo elegí para mi intervención de hoy. ¿Por qué la política científica? Porque la política científica es el proceso de toma de decisiones a través del cual los gobiernos asignan recursos para conducir la investigación científica y la transferencia de sus resultados a la sociedad. Por lo tanto, la política científica incluye etapas de producción de conocimiento científico y tecnológico, comunicación del conocimiento científico y tecnológico e impacto del conocimiento sobre la sociedad. En cada una de estas etapas se juega el plurilingüismo. El papel del español y del portugués es muy importante y debe ser fortalecido.
Y en cada una de estas etapas, de estas tareas, se requiere la intervención gubernamental, regulatoria y promotora, es decir, política. De esta perspectiva general de la política científica, voy a abordar algunos aspectos y trataré de hacer algunas recomendaciones como nos fue solicitado. Los tres aspectos que voy a mencionar son, primero, el desarrollo relativo de la ciencia en Iberoamérica, el segundo, la cultura académica, y el tercero, diré algunas cosas que ya han sido dichas en general por otros ponentes sobre las publicaciones científicas y las bases de datos bibliográficas. El primer tema es el desarrollo de la ciencia en Iberoamérica. Bueno, se ha dicho varias veces, incluso en esta misma mañana, que la presencia de artículos científicos en español y en portugués en las principales revistas y bases de datos internacionales es relativamente pequeña y por lo tanto es necesario expandirla. Ahora, me pregunto, ¿el porcentaje de artículos científicos en idiomas iberoamericanos en bases de datos internacionales es inferior a la participación de Iberoamérica en la producción mundial de conocimiento científico y tecnológico? No estoy seguro, porque a nivel mundial la dimensión de la ciencia iberoamericana es pequeña. La inversión en investigación y desarrollo es baja. En realidad es más baja que la de los países desarrollados, pero lo más llamativo es que tiene una tendencia decreciente en términos relativos. Al costado de algunos datos que apenas mencionaré, por ejemplo, que en 2019 son los datos, la inversión latinoamericana mundial, a nivel mundial fue equivalente al 0,56% del Producto Bruto Interno, la iberoamericana llegaba al 0,7%, pero países como Israel y Corea estaban por encima del 4% y llegando al 5%, Alemania arriba del 3%, otros países también, por encima del 2%, varios países de la Unión Europea y Estados Unidos, 3 países de nuestro contexto, Portugal, España y Brasil, en el 1%, pero el conjunto de América Latina por debajo del 0,5%. Esto quiere decir además que la inversión en América Latina fue equivalente al 3,6% del total mundial. Eso en 2010, pero en 2019 había descendido al 2,6% del total mundial. No es un descenso necesariamente en términos absolutos, sí explica que otras regiones del mundo crecieron más. La inversión de Iberoamérica fue equivalente al 5,2% en 2010, pero descendió al 3,9%. El número de investigadores latinoamericanos con relación al total mundial era del 3,5% en 2010 y aumentó al 4% en 2019. Ahora, si comparamos con la visibilidad de las lenguas portuguesa y española, es posible señalar que la presencia en publicaciones latinoamericanas en Scopus era casi del 3% en el total de la base de Scopus, incluso menos según el cuadro que mostró Fernanda hace un rato. Es decir, un valor muy similar a la participación latinoamericana en la inversión en investigación y desarrollo y en el número de investigadores. Conclusión de este primer punto. Para expandir el futuro de la presencia del español y portugués como lenguas científicas, es necesario expandir la ciencia en los países que hablan estas lenguas. Esto es, fortalecer los sistemas locales de investigación y desarrollo y transferencia de conocimiento mediante políticas adecuadas. Por lo tanto, formulé en términos de propuesta, fortalecer las capacidades en ciencia y tecnología en los países iberoamericanos, aumentando para ello la inversión en investigación y desarrollo y fortaleciendo los vínculos entre los actores de los procesos de producción y uso de conocimiento para estimular la innovación. Cuanto al segundo punto, la cultura académica. La cultura académica remite a la conducta de los investigadores, sus decisiones y sus valores. Un rasgo de la comunicación en ciencia es la participación en el mundo actual, es la participación en redes internacionales de conocimiento. Me pregunto, ¿cuál es la estrategia de comunicación de los investigadores iberoamericanos? ¿Tienen estrategias abiertas a participar en redes internacionales de conocimiento? ¿Participan en redes con otros investigadores iberoamericanos? ¿Y para qué públicos comunican? Un indicador acerca de la integración en redes de conocimiento es la coautoría de trabajos científicos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algunos datos muy al pasar. El 52% de los artículos científicos de autores españoles de España, no iberoamericanos, en Scopus, en colaboración internacional, era de colaboración internacional. Pero de ellos, en colaboración con América Latina, era solo el 11%.
Otros países latinoamericanos tienen valores similares a los de España y la colaboración con España varía desde el 4% de Brasil al 28% de Portugal. ¿Qué podría decir uno por lo que sugieren estas cifras, pero también por cosas que se han dicho en estos días? Llama la atención la conducta de los investigadores brasileños que suelen dar cifras distintas a las de otros países iberoamericanos y sugieren que los investigadores brasileños comunican principalmente con el público brasileño. En cambio, los investigadores chilenos se esfuerzan por publicar en revistas mainstream. Ahora, en ambos casos, no es un tema solo cultural, sino que los instrumentos de política científica estimulan uno u otro comportamiento. Estos valores reflejan las opciones de los investigadores respecto a los públicos a los que se desean comunicar los resultados de las investigaciones. Si los investigadores desean comunicar a nivel internacional, pueden elegir revistas internacionales. Y si desean comunicarse con públicos locales o regionales, disponen de un gran número de revistas registradas, como dijo Fernanda, en Latindex, Cielo, Redalic, Biblat, Dialnet, Rediv y otras bases de datos, incluso en la referencia. La propuesta sobre este segundo tema es implementar políticas que promuevan la participación de investigadores iberoamericanos en redes de conocimiento, impulsando la conformación de redes en la región que faciliten la circulación de conocimiento en español, portugués y otras lenguas locales, como también se ha señalado recién. Finalmente, el tercer eje que tomé para esta presentación es algunos comentarios sobre las revistas científicas iberoamericanas y los sistemas de indexación. Mi modo de articular esta presentación fue formularme preguntas. Las preguntas que me formulé sobre este apartado son: ¿son las revistas científicas una respuesta a la necesidad de comunicación? Del mismo modo que cuando en los orígenes de la Royal Society inmediatamente se necesitaron construir los Philosophical Transactions como modo de comunicación de los avances del conocimiento, o son una consecuencia de la burocratización de la ciencia en la burocratización general de la ciencia de la posguerra, o son un lucrativo negocio para algunas grandes editoriales, como también se ha señalado aquí, monopólicas, o pueden ser las tres cosas a la vez. En realidad, desde mi punto de vista, lo que puedo decir es que las revistas científicas son el modo de comunicación de lo que Polanyi llamaba la República de la Ciencia. Pero son también un instrumento para la evaluación y la asignación de recursos. Y aquí quiero comentar que el Manual Frascati, que es el instrumento diseñado por la OCDE para medir los recursos asignados a la investigación y desarrollo y sus resultados, un manual que es aplicado en prácticamente todo el mundo en este momento, enuncia tan solo dos productos medibles: las publicaciones y las patentes. Por lo tanto, es bastante lógico que desde una perspectiva burocrática, los organismos que financian investigación y quieren saber el resultado de esta inversión, promuevan las publicaciones con una mirada burocrática y evaluativa. En muchos casos, también se trata de un negocio lucrativo que, además de otras consideraciones éticas o políticas, pone también de relieve la utilidad de estas publicaciones. Por lo tanto, las publicaciones son un medio de comunicación indispensable para la comunidad científica. En general, son revistas, aunque en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, como se ha señalado, tienen una gran importancia los libros. El universo de las publicaciones científicas en español y portugués es numeroso y está poco normalizado. El directorio Latindex registra más de 30.000 revistas, el catálogo más de 6.000, y el catálogo 2.0 tiene 2.804 revistas. Pero hay además en América Latina un enorme número de publicaciones científicas que no están suficientemente registradas y normalizadas. Por ejemplo, publicaciones de departamentos o institutos de universidades, no ya de universidades, sino de entidades dentro de las universidades, como los departamentos de los institutos, publicaciones que muchas veces están poco profesionalizadas, con pocos recursos, de irregular frecuencia, pero muchas veces con gran calidad científica. Este panorama disímil reclama el desarrollo de un sistema iberoamericano de publicaciones científicas que incluya los repositorios y dispositivos de búsqueda y recuperación de la información al modo de lo que el proyecto que anunció Rodolfo al principio y de la tarea tan interesante que lleva a cabo Fernanda,
por mencionar solo 2 casos que conozco de cerca, debe haber muchos otros más. En definitiva, es necesaria una política pública de apoyo a las publicaciones científicas en América Latina. Pero ¿qué es lo que vemos? Que es al revés. En la mayoría de los países, las revistas nacionales son devaluadas por los sistemas nacionales de acreditación y evaluación. El sistema de clasificación de revistas mexicanas clasifica estratos y en los superiores se incluyen las revistas indexadas por Scopus y Web of Science, excepto en el área de ciencias sociales y humanas. En Brasil, los comités de evaluación del CNPq usan el factor de impacto y en algunos casos lo combinan con el índice H. Las únicas áreas, de nuevo, que no utilizan estos indicadores son antropología, arqueología, etc. Colombia también mide la producción de conocimiento por citaciones en base de datos de Web of Science. En Chile existe una fuerte presión para publicar en revistas con el máximo valor factor de impacto. En Argentina la situación es ambivalente, pero lo interesante es que el CONICET asigna a la revista de su núcleo básico, evaluadas por el propio CONICET, un valor menor a las que están indexadas en las bases de la corriente principal. Por lo tanto, evidentemente es necesario que para que se desarrolle un sistema iberoamericano de publicaciones científicas, lo primero que habría que hacer es cambiar estas pautas evaluativas y de clasificación de los organismos públicos de la ciencia y la tecnología. Última, transparencia. La política científica debe alentar el plurilingüismo en las revistas, publicaciones científicas iberoamericanas. Debe asegurar la política científica que las revistas cuenten con los recursos que le permitan alcanzar altos niveles de calidad, etc. Quiero señalar, por si acaso, que el plurilingüismo implica diálogo y convivencia de lenguas, no confrontación. Pluralidad de lenguas, porque además hay pluralidad de públicos en la circulación de conocimientos. Por eso termino siendo mía, en realidad robándome, porque es una propuesta contenida en el manifiesto de la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos, uno de cuyos redactores es que me va a suceder en la presentación, Sigmar. Valorar y estimular el trabajo de los editores científicos y equipos editoriales, promoviendo su capacitación y desarrollo, reconociendo su valor fundamental en la adopción y difusión de buenas prácticas en publicación científica y reconociendo la legitimidad de la profesionalización del editor y del equipo editorial. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Albornoz, que comenzó su intervención y resaltando la necesidad de las intervenciones políticas y gubernamentales en el campo, pensando, por ejemplo, que es necesario hacer una inversión frente a la disminución de participación regional iberoamericana dentro del contexto mundial, pero también darle mucha atención a las políticas de evaluación que desvalorizan la producción nacional muchas veces a favor de una adhesión a las bases principales del mainstream. Es importante también lo que había referido a la cultura académica, preguntarnos con quién nos comunicamos y desarrollar políticas para políticas de este campo. Como había mencionado en la Cátedra de Políticas Lingüísticas, para que más allá de investigadores latinoamericanos, intenta conectar a 26 países o 16 países, 26 universidades que trabajan en 11 idiomas y colocar a investigadores que no tradicionalmente se comunican a partir de esta visión que el doctor Albornoz ha desarrollado. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a nuestro colega Sigmar Melo Rode de la Universidad Estatal Paulista y también de la Asociación Brasileña de Editores Científicos. Bienvenido, doctor Sigmar. Tiene con usted la palabra, los editores científicos. Muchas gracias, Gilvan. Y muy interesante su acento alemán de quien estuvo en Alemania. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí presente con ustedes. Han sido unos días que se ha aprovechado mucho, muchas discusiones, y han sido una gran satisfacción para mí estar aquí, inclusive con los miembros de esta mesa,
que valorizan mucho esta situación. He hecho aquí un estudio. Doctor Silmar, necesitamos que usted comparta la pantalla llena. Si usted puede, por favor, colocar la pantalla completa. Todavía no está toda la imagen completa de su presentación. Sí, tal vez usted puede detener el compartir y luego nuevamente colocar en pantalla entera. Caso contrario, no se puede observar los slides. Hice un estudio rápidamente y he usado la base Ciencia y Plurilingües en el portugués y en el español en la ciencia, estrategias para el futuro. Y aquí yo utilicé esta base de acceso abierto. Brasil publica 616 revistas en 16 en español, en portugués y en español. Después Argentina, Colombia, Portugal, Chile, Italia, Estados Unidos y México con 20 revistas, Perú y Uruguay. Entonces aquí ustedes pueden observar que en el acceso abierto tenemos un gran número de revistas publicados en español y portugués. Si nosotros tomamos la base de datos LILACS, que es la literatura latinoamericana, ILACS, no están rodando sus slides, no están apareciendo. Los slides no están apareciendo. Ainda aparecem os slides ao lado da tela principal. Agora, como está? Continua da mesma maneira. Veja se quando avança, están intentando que proyecte los slides en la pantalla completa. Agora mudou. Agora sim, agora está perfeito. Obrigado. 100%. Entonces, ustedes vieron, sí, estamos viendo en este momento el gráfico de la LILACS. En la base LILACS, que es de la región latinoamericana y el Caribe, solamente en ciencias de la salud, nosotros vemos que tenemos 595 revistas publicadas en español y 335 en portugués. Y que esto nos da un número de artículos publicados, son 339.000, casi 340.000 en español y 325.000 en portugués. Entonces, en la reunión de la ALAEC, que se hizo en septiembre pasado, algunas asociaciones de editores científicos, la ACUC de Colombia, la ABEC de Brasil y la AURA de Uruguay, se reunieron en este evento en la ALAEC y lanzaron una idea de una red latinoamericana de editores científicos, la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos, que está usando la sigla ALAEC, y que esta semana ya tuvimos una URL electrónico, la dirección electrónica que ustedes pueden observar ahí. En este evento nosotros hicimos un cuestionario previo donde enviamos a las revistas de estas asociaciones algunas preguntas, inclusive del interés para formar una red latinoamericana.
Este cuestionario todavía está abierto y voy a volver a hablar sobre este tema. Solo como datos preliminares, ustedes pueden observar que el 90% de las revistas que respondieron a los cuestionarios adoptan el sistema de ciencia abierta. Por esa razón, cuando nosotros vamos a ver la práctica de ciencia abierta, vemos que los números son muy bajos, son muy incipientes. Y la gran mayoría de las revistas no cobra tasa de publicación. Y aquí vamos a ver dónde estas revistas están indexadas. Entonces, al inicio de este año tuvimos la adición de estas bases de la Latintex. Nos ha confirmado ahora la red ALIC y Cielo, que es nuestros aliados desde el inicio, que están distribuyendo ese cuestionario entre las revistas que están en sus bases. Y de esa forma vamos a conseguir tener un muestreo más fiel. Lo importante, como Mario había mencionado, nosotros hicimos un manifiesto en este evento de la LAEC que los he traído para ustedes. Este manifiesto se hizo una llamada a las autoridades científicas, gubernamentales e institucionales para que compartan con la declaración de Dora, con los manifiestos Leiden y la iniciativa de Helsinki. Y últimamente estamos también la manifiesto de la UNESCO sobre ciencia abierta. Básicamente este manifiesto dice que nos manifestamos a favor de una ciencia abierta y no comercial, que valorice la biodiversidad. Y es un sistema robusto de comunicación científica local y regional que es imprescindible para el desarrollo económico y social de los países y del Caribe. Las agencias de financiación y de evaluación deben reconocer el uso inadecuado de indicadores biométricos que tienen un efecto sistémico y que pueden llegar a cambios de restricciones de autonomía académica. Es el cumplimiento de la misión institucional del impacto social, creatividad o innovación que deben ser considerados. Es indispensable que estos organismos revisen sus sistemas de clasificación de revistas y de evaluación de la ciencia, basados en citas, y que adopten un conjunto de factores e indicadores responsables y relevantes de acuerdo con los acuerdos regionales en colaboración con la comunidad y los editores de revistas científicas y académicas que muchas veces son excluidos del proceso. Y considerando que los participantes de este proceso tienen representantes de esta categoría, pero la categoría en sí no es representada. Entonces proponemos las siguientes acciones: restablecer criterios de calidad, valorizando las publicaciones con investigaciones relevantes o independientemente de la área, del tema, del público al cual se dirige y su alcance geográfico. Contribuciones con un amplio aspecto de contribuciones académicas y de investigación como innovación, reproducción, traducción y la síntesis, teniendo como meta la investigación. Prácticas de ciencia abierta como acceso abierto y datos abiertos, entre otros, y la adopción de altos niveles de ética, calidad e integridad en la publicación científica. Y también valorizar el trabajo
y de los equipos editoriales, promoviendo su capacitación y desarrollo, reconociendo su participación fundamental en la adopción de y reconocer la legitimidad de la y asegurarse que las revistas y las editoras nacionales no pierdan los estímulos financieros y la edición de manuscritos, que alcancen y mantengan altos índices principalmente para las publicaciones que practican la ciencia abierta, y fortalecer y difundir y proteger la infraestructura de comunicación científica como la TINDEC, Cielo, ReadyLike y la referencia, entre otros, que fortalezcan la ciencia abierta, el multilingüismo y que puedan generar las métricas e indicadores responsables. Y finalmente, favorecer y valorar las redes colaborativas y el intercambio entre todos los actores del ecosistema de producción y difusión del conocimiento, instituciones, autores, revisores y agencias de financiamiento, etcétera, en la región. Y el futuro. En el futuro nosotros debemos considerar que con el avance de la inteligencia artificial cada vez será menos importante el idioma que nosotros estamos publicando, porque la inteligencia artificial va a permitir que nosotros tengamos la capacidad de leer en el idioma que nosotros comprendemos e entendemos. Y por esa razón nosotros tenemos que valorizar la calidad de la publicación científica. Por esa razón tenemos que empezar a dejar de lado esta propaganda de la publicación que tenemos que mandar a revistas de alto factor de impacto, y por esa razón somos forzados por las agencias de fomento y ser evaluados y ser valorizados por la excelencia de la investigación que nosotros hacemos. Muchas gracias. Y de esa manera yo he hecho mis intervenciones y estoy abierto aquí para discusión. Agradezco al doctor Gilmar que nos ha traído una discusión consolidada que está en marcha entre los editores científicos, que se conecta también con el movimiento que nos ha llamado la atención ayer, que es este movimiento de insatisfacción con la marcha en lo que se refiere al oligopolio de la producción y de la divulgación científica. En este sentido, necesitamos llamar la atención a la juventud para discutir y que está dentro de este movimiento reciente, muy actual, muy dinámico en varias áreas. El manifiesto nos trae diferentes puntos de vista formulados con mucha claridad y muestra que se sabe cuál es el camino a seguir en lo que se refiere a políticas a ser desarrolladas. Y yo me gustaría resaltar en su última contribución del doctor Silmar sobre el papel de la inteligencia artificial y de la traducción electrónica, y que muchos ya han repetido esa bella frase que la lengua del siglo XXI es la traducción electrónica. Y en este sentido, esto nos va a permitir otra visión, otra mirada para la producción científica en la propia lengua, sin que esto se constituya una barrera para el acceso a otras comunidades científicas y comunidades no científicas en general para el acceso a esta ciencia que nosotros producimos en portugués o español. Entonces ahora voy a llamar a nuestra última contribución del periodo de la mañana, la doctora Abel Parque de la Universidad Federal de São Paulo, y coordina la base de datos Cielo hace mucho tiempo y tiene contribuciones fundamentales en este campo. Doctor Abel Parker, bienvenido.
Buenos días a todos. Es una satisfacción para mí estar aquí en esta reunión, en este panel, con figuras increíbles como Mario, tanto tiempo que no lo vemos, Silmar, Fernanda, muchas gracias por esta oportunidad. Voy a presentar números de la red Cielo, Cielo Brasil especialmente. Y es un ejemplo de la evidencia de todas estas constataciones de los efectos de las políticas de evaluación. Tenemos un problema de conexión. Vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Está entrando nuevamente? Lo veo aquí. Perfecto, entonces ha regresado. Tal vez si usted no coloca la cámara, tal vez sea un poco más liviana la transmisión, ligera la transmisión. Bien, voy a colocar números de la Cielo Brasil. Aquí es la red Cielo. Si quieren puedo compartir mi pantalla si a ver me manda la presentación. Doutora Abel, usted puede por favor volver a compartir su pantalla. Doctora Fernanda había sugerido que se puede compartir nuevamente la cámara. Mais minutinho. Aqueles que nos assistem pela internet, pelo YouTube, mais pouquinho de paciência. Un poco de paciencia, por favor. Consegue. Aquí es la evolución del número de periódicos y artículos por idioma según los grandes colegas de las ciencias físicas y de las ciencias humanitarias en la red Cielo. Entonces estamos aquí hablando de 50.000, 55.000 ediciones por año. Lo que aquí puedo destacar es el crecimiento, es un crecimiento bastante intenso provocado por Brasil. Básicamente es predominante el español en humanidades, disminuyendo un poco en ciencias físicas. El portugués sigue significativamente decreciente y aquí hay un aumento de la producción simultánea de portugués, inglés y un poco también de español. Es el caso particular nuevamente cayó en la transmisión. Pode ser. Nesse caso,
não continuaríamos nesse momento a apresentação do Dr. Abel. Bien, vamos a dejar al doctor Abel por este momento, por cuestiones de conexión. Entonces vamos a pasar a nuestro momento de discusión. Espero que el doctor Abel regrese para hacer el último intento de conexión. Entonces voy a pedirles que los colegas preparen sus preguntas presencialmente o por a través de YouTube, porque tenemos más o menos 15 minutos de tiempo para nuestro debate entre nuestras propuestas aquí. ¿Alguien le gustaría iniciar, hacer algún comentario? En este momento, doctor Enrique Hamel, por favor. Puede hacer la primera pregunta, doctor Hamel. Pensar em mais coisas. Achei Solo para abrir las preguntas, me parecieron perfectas todas las presentaciones. Ahora ya hay una interacción cara a cara, porque todo a través del chat queda limitado. Yo creo que nosotros tenemos una confluencia muy importante de posiciones aquí, y creo que debemos pasar a la etapa de implementación y de la realización. Y aquí vamos a ver algunos problemas. Existe un proverbio alemán que dice: el diablo está en los detalles. Entonces, tenemos que ver cómo hacer eso. Yo creo que es un tema muy importante que debemos pensar. La bibliometría tiene que pensar, porque estamos frente a una crisis de nuestro sistema de conocimiento, una crisis ecológica por exceso de producción. Tenemos cada año produciendo entre 4 y 5 millones de artículos, 11.000 a 15.000 por día. Nadie puede leer y nadie puede asimilar todo eso, puesto que tenemos una economía de la oferta y no de la demanda. Y cuando tenemos una economía de la oferta, las leyes se aplican de la economía, que disminuye y abarata el precio de cada producto. Hay un artículo fantástico de un grupo de biólogos argentinos, chilenos, que dice que cuanto más publicamos, menos nos leen. Cuanto más publicamos, menos valor tiene cada artículo nuestro. Entonces, cuando pensamos en todos esos números, todo esto, los sistemas del multilingüismo y plurilingüismo van a funcionar mejor si reducimos muchísimo las publicaciones. e viejos investigadores de publicar más y más, ¿no? Que es un tema que tenemos que incluir en nuestras discusiones y que va en paralelo con todo el debate ecológico sobre la reducción del consumo, sobre el decrecimiento de las economías. Y creo que es importante que la economía del conocimiento también decrezca para evitar un colapso. Muito obrigado, Dr. Henrique. Muchas gracias, doctor Enrique, por su consideración. Eso nos muestra que quizás el problema esté en otro punto, no simplemente seguir la lógica de los números cuantitativa, que es correlata a todo el sistema económico de crecimiento, sino pensar la ciencia más dirigida a la evaluación cualitativa y al desarrollo de este tipo de criterio. Ese sería un cambio realmente copernicano, digámoslo, como una forma que tiene que ser considerada. Ahora espero por nuevas preguntas y en este intervalo hay una persona, la profesora Margarita. Buenos días. Quería hacer una intervención sobre lo que decía el profesor Albornoz, sobre cuando pensamos en Iberoamérica, encontramos dos mundos, Portugal y España, y también el mundo latinoamericano. Y el profesor dijo algo que ahora no puedo reproducir, pero quiero recordar que España y Portugal se encuentran muy unidos, muy condicionados en cuanto a las evaluaciones científicas
porque una parte del financiamiento de la ciencia producida en España y en Portugal viene del financiamiento europeo. Y eso, en el fondo, también nos lleva a pensar en las perspectivas de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos buscan, y en los últimos años lo hemos visto, este aumento de la valorización de la lengua portuguesa para nosotros, pero también vemos un aumento de las revistas en lengua portuguesa indexadas en los corpus y de acceso abierto, porque las revistas portuguesas antes estaban muy cerradas, y debemos pensar también en la perspectiva de que nuestro financiamiento viene desde Europa y tenemos que normalmente utilizar grandes lenguas europeas, siendo el portugués una lengua minoritaria en el espacio europeo. El portugués es minoritario en Europa. Y quiero también felicitar por todas las intervenciones, y la intervención de Tayane, que me gustó mucho. Y quiero entregar un dato aquí que no es conocido quizás en América Latina, que es: en Portugal tuvimos y desde hace mucho, nuestros gobiernos empezaron a invertir en la compra de licencias para las universidades para que tengan acceso a las grandes bases de datos internacionales y a los archivos. Con la pandemia, además de contar con el incremento increíble de los recursos electrónicos, que todos los profesores e investigadores y estudiantes tuvieron acceso gratuito a partir de las universidades, pagado por el Estado, y que tiene que ser contabilizado como inversión en ciencia. También tuvimos muchas medidas de apoyo para la enseñanza a distancia. Y lo que es muy curioso es que tuvimos las licencias de acceso ilimitado, y lo que es muy interesante es que en el centro en el que trabajo, el número de publicaciones de los años 2020-2021 y publicaciones indexadas se disparó completamente. Las personas empezaron a tener más tiempo y con acceso gratuito a una cantidad interesante de ciencia, y los números de publicaciones, entonces, hablo desde mi centro, en mi centro fue increíble estos números, casi duplicamos las publicaciones con relación a 2019. Muy interesante, doctora Margarita, esta idea de que una parte de la responsabilidad por los resultados de la presencia del portugués y español en la comunicación científica de manera general tiene que ver con nuestra misma geopolítica, a pesar de las dificultades que tenemos en los varios continentes, y esta genera esa distribución nuestra en los varios continentes, exigen nuevas estrategias de financiamiento múltiples que puedan dar seguimiento a esas demandas que están puestas aquí. Otra observación relevante es el impacto de la digitalización acelerada en el proceso pandémico y en la producción científica, y en su presencia en las bases. Es un tema que debemos investigar con mucho cariño y que muestra no solo consecuencias negativas del proceso de digitalización forzada, sino procesos positivos que tienen que ser medidos. No sé si hay alguna pregunta más o si hay alguna pregunta desde YouTube. Recordando que los que nos acompañan por internet pueden poner sus preguntas en el chat. Quiero pedir a la profesora Tayane que comente un poco más sobre una de las ideas que nos trajo referente a la circulación del conocimiento científico fuera del mundo académico. Es decir, el modo como la sociedad puede recibir, participar e interactuar con los resultados producidos por nuestras academias. Si puede comentar un poco más por este punto, le agradezco.
Gracias por la pregunta, Gilvan. Quiero agradecer también por los comentarios del profesor Hamel y de la profesora Margarita. Creo que eso nos lleva a puntos muy interesantes antes de entrar a la pregunta del impacto social. Esas cuestiones parecen ser contradictorias entre la posición del profesor Hamel y de la profesora Margarita, pero que de algún modo no lo son, porque hay una inflación en este ecosistema de producción científica que tiene que ser repensado, pero hay un movimiento también continuo que viene de diferentes países para repensar ese modo de evaluación de la ciencia. Eso ocurre con el movimiento en las políticas científicas latinoamericanas. En Brasil, por ejemplo, las nuevas directrices para la evaluación de los materiales y producciones van en un sentido de poder elegir los 5 productos más bien cualificados, elegidos por el mismo investigador. Entonces debemos entender qué aporte de ciencia debemos traer, una contribución que de hecho impacta en la contribución de aquella investigación para aquella zona de conocimiento y para más allá de esa zona de conocimiento. Y además de esa deflación cuantitativa tenemos esa cuestión que nos atraviesa en esta agenda del impacto social para repensar la producción científica en diálogo con la sociedad, en diálogo y en circuitos muy específicos. Por eso es así como quiero responder la pregunta de Gilvan, para pensar que cuando hablamos de este impacto social, ¿con qué sociedad queremos dialogar? Tenemos que repensar esos modos de evaluación y no reproducir aquello que ya estábamos haciendo en los modelos de evaluación tradicionales después de los años 90, que buscaba el productivismo, el acceso en cantidades de datos y producciones que se medía por números. Debemos pensar en cómo dialogamos con la sociedad y pensar en ámbitos específicos de la sociedad, pensando de qué forma lo que producimos no necesariamente impacta la sociedad, pero qué tipo de producción podemos traer para el beneficio junto a la sociedad. Menciones en políticas públicas, propuestas de políticas públicas, menciones y atenciones en otras esferas. Todo esto se vuelve cada vez más latente y va al encuentro de la pregunta de Gilvan sobre esas nuevas medidas, pensando que nunca producimos ciencias para nosotros mismos, para diálogos con los pares. A pesar de todo el histórico de las políticas de evaluación intracomunidad académica, nuestra ciencia siempre estuvo para pensar en demandas de la sociedad, en atender a problemas sociales. Y de esto se trata. Esa es la importancia, pensando esa dimensión del impacto social y la circulación de la producción del conocimiento, para más allá del campo científico. Ahora vamos a tener al doctor Abel que vuelve. Le voy a pedir al doctor Abel que otra vez comparta va a ser solo audio, doctor Abel. Las conclusiones, recomendaciones y el análisis. Perdóneme por la inconveniencia, por mi presentación. Mi presentación fue enviada
fue pensada para hablar de dos aspectos. Considerando la política de cielo con relación a los idiomas. Y lamentablemente no se puede entender bien. Doctor Abel, pedimos que cierre su cámara. Hay como un delay en su comunicación. Se cortó la comunicación con él. Creo que vamos a tener dificultad con esta conexión. Entonces veamos ahí ese vacío, ¿no? Esa brecha que existe de Internet también, ¿no? Incluso en el estado de São Paulo, que antes era la locomotiva de la industria brasileña. Siguiendo con las preguntas, tenemos preguntas de los colegas de Internet o de alguna persona presente que quiera dar seguimiento. Intervención que se mencionó varias veces. En el observatorio hicimos un monitoreo al principio de la pandemia, casi día a día de lo que se publicaba y cómo y con quién se publicaba. Y lo que se vio enseguida es que, relacionado con el COVID, fue un esfuerzo colaborativo internacional enorme. Los investigadores copublicaban en redes probablemente ya establecidas anteriormente, pero de escala mundial. Y me parece que eso fue súper importante y fue súper provechoso. Ahora, el tema es qué le pedimos a nuestros investigadores. Principalmente, empujen un poco la frontera del conocimiento. Y sobre todo en una emergencia como esa, era necesario hablar, comunicarse con investigadores de todo el mundo. Y la manera de hacerlo era en inglés. Eso ocurría. Y creo que eso era lo principal que le pedíamos a nuestros investigadores, que trabajaran en eso. Luego también les pedimos que se comuniquen con la sociedad, pero me parece que eso no debería ser tanto una responsabilidad individual, sino una responsabilidad más institucional. Investigadores que además sepan comunicar bien. Porque la barrera principal para llegar a la sociedad creo que no es el idioma, es más bien el conocimiento técnico del artículo que estamos leyendo. Y por malas interpretaciones técnicas hemos visto fake news de todos los tipos y colores. Muito bem, sem dúvida é uma questão... Muy bien, es un tema bastante relevante también para el debate, esa transición con los modelos de comunicación, la capacidad que tienen los investigadores, y eso tiene que ver con el doctor Albornoz decía sobre la cultura de los investigadores, que tiene que ver con la sociología de la producción científica, hablada muchas veces por la doctora Weigel, y que nos habló bastante sobre eso. Doctora Ana Paula. Quiero felicitarles por más esta excelente mesa, esa sesión. Aprendimos mucho y discutimos mucho. Y aquí les traigo una cuestión que aparentemente no tiene relación con lo que estamos discutiendo, pero el hecho es que la mayoría de los investigadores son también profesores universitarios. Y vemos esto en todas las regiones. Eso ocurre en varios espacios de la CPOP. Y la condición de profesores deja de tener también cualquier valor en las producciones académicas. Y esto es un problema adicional que nos lleva a casi tener que dividirnos en dos partes y pensar más en la investigación que en nuestra otra función como profesores, lo que termina por generar un impacto grande en lo que producimos, y me parece también que impacta mucho en la otra función esencial de los centros universitarios. Es muy importante esta observación, le agradezco, porque a veces cuando hablamos que todos somos investigadores y que estamos en una oficina investigando durante todo el tiempo y con buenas condiciones, pero la docencia y la participación en la administración universitaria, que es bastante dura y que nos exige mucho tiempo y esfuerzo, es una constante.
Eso se comentó en el informe del doctor Badillo sobre el hecho de que gran parte de la investigación se hace en las universidades públicas, en donde el profesor al mismo tiempo es administrador, profesor, investigador, etcétera, etcétera. Ese punto tiene que ser considerado también en nuestras discusiones. El doctor Albornoz, Fernanda Weigel. Buenos días a todos, soy Alessandra, formo parte del CESCA Río de Janeiro y soy también profesora del estado de Río de Janeiro. Quisiera destacar aquí un tema que se comentó por parte de los colegas de la mesa sobre la coautoría con otros profesionales e investigadores que hacen la producción y que piensan científicamente con otros países. Y esto lo vimos en el habla que es ínfima, y pensando en una perspectiva plurilingüe de cómo estamos discutiendo aquí, creo que sería interesante de parte de las universidades, que es la que produce mucho del tema científico, y debemos incentivar este lado de buscar con socios esa coautoría, esa coinvestigación, investigar juntos en cooperación con otros países. Y eso lo veo que en Brasil ocurre muy poco, hay una resistencia. Brasil produce mucho para el brasileño. Es una investigación muy centralizada en el mismo Brasil y debemos romper con esa barrera para tener una perspectiva de hecho plurilingüe, multilingüe, una perspectiva que rompa con esa frontera del propio país. Muy importante también es esa contribución que destaca el papel de las asociaciones. Quiero destacar también el papel de las cátedras internacionales, la necesidad de conectar sistemas académicos no tradicionales, por ejemplo, entre la lengua portuguesa, indonesia y otras lenguas del espacio asiático, africano, europeo, y también para que nuestra mirada vaya de pocos a otros países, que ampliemos estas alianzas lingüístico-académicas a nivel internacional. La última pregunta, doctor Mario Albornoz, nos va a hacer ahora. Solamente un comentario. Después de decir que me encanta este debate, que lamento que sea tan breve porque están saliendo temas muy importantes y las ideas que están surgiendo son muy relevantes, muy buenas, pero quiero hacer un comentario cuando escuché la intervención de la profesora Margarita, y ella se refería al papel de la Unión Europea y el programa Marco en el plurilingüismo europeo. Tiene razón, yo coincido con eso, no contradice mi intervención, más bien la refuerza y marca un déficit que tenemos los iberoamericanos, y es que no hemos sido capaces, nosotros, nuestros países, de generar un programa iberoamericano de investigación con fondos adecuados, aunque no sea de la dimensión del programa marco de la Unión, de los programas marco de la Unión Europea, pero sí que pueda permitir esta construcción de redes de conocimiento, de proyectos conjuntos, de circulación de conocimiento en nuestras lenguas nacionales, etc. Y hay muchas dificultades que son políticas y que también son de política científica y política. Durante muchos años, varios años, fui parte de la delegación argentina en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Mercosur. Y generamos muchas ideas, muchos proyectos interesantes, pero nunca pudimos generar en el Mercosur un fondo Mercosur de financiamiento de la investigación científica y tecnológica. Entonces me parece
que una propuesta que uno debería tratar de impulsar, no como consecuencia directa de este taller o seminario, pero sí de tener en mente, es la necesidad de poder construir herramientas iberoamericanas de promoción del conocimiento y circulación de los conocimientos, etc. Ese era el comentario y muchas gracias. Excelente, doctor Albornoz. Excelente, doctor Albornoz. Pensando que en un mundo multipolar nosotros deberíamos tener una arquitectura de financiación acoplada a las regiones políticas, una estructura de financiación del Mercosur, de Iberoamérica, de la CPLP, de los BRICS, etcétera, etcétera, de modo que tener la posibilidad de tener conexiones académicas en diferentes direcciones. Que hemos concluido nuestro panel exactamente y puntuales. Agradezco mucho la participación de todos ustedes. Fue una excelente discusión. Es una pena no tener todo un día para poder continuar y poder detallar todas estas experiencias fantásticas de los participantes del panel que a mucho tiempo se dedican a ver este fenómeno de la producción científica, que dedican con todo cariño a la producción científica de nuestros países y en nuestros idiomas, nuestras lenguas, y espero que podamos tener la oportunidad de condensar estos conocimientos en una declaración, en un documento final que pueda ayudar a la OEI a continuar siendo un instrumento poderoso de unión y de colaboración en el espacio de la lengua portuguesa en español. Muchas gracias.